Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Bien, en esta sesión vamos a hacer un recorrido completo. Empezaremos desde la base, el problema molecular del mal pegamiento de las proteínas. De ahí vamos a saltar a las complejidades del diagnóstico de precisión, que es clave. Luego nos vamos a centrar en las variantes que más nos interesan en neurología y para cerrar veremos lo más emocionante, las nuevas terapias que están revolucionando el tratamiento y cómo aplicarlas en la clínica. Así que, sin más, empecemos. Ok, vamos con la primera sección, definición y espectro clínico. Aquí vamos a hablar del problema central, el origen de todo esto, el mal plegamiento de las proteínas. A ver, ¿qué es la amiloidosis sistémica en esencia? Bueno, es un trastorno del plegamiento de proteínas. ¿Qué pasa aquí? Se empiezan a depositar fuera de las células unas fibrillas de amiloide, que, ojo, son insolubles y muy resistentes a que el cuerpo las elimine. Esto, como se imaginan, lleva a una disfunción progresiva de los órganos. Y aquí viene lo importante. Aunque el mecanismo de fondo es el mismo, hay por lo menos 17 proteínas diferentes que pueden causar la enfermedad, y cada una de ellas nos va a dar un cuadro clínico totalmente distinto. Y miren esta imagen, es un mapa perfecto de lo multisistémica que es esta enfermedad. Para nosotros los neurólogos hay que tener el radar bien puesto. Cuando vemos cosas como parestesias dolorosas en las extremidades o esa hipotensión ortostática que nos grita disautonomía y sobre todo un síndrome del túnel carpiano que a menudo es bilateral, bueno, esas son las famosas banderas rojas. Ahí es donde se nos tiene que prender el foco de la sospecha clínica. Muy bien, pasemos a la segunda sección, el diagnóstico y la tipificación de precisión. Y aquí, colegas, es donde nos ponemos el sombrero de detective, porque esto es clave para poder dar un tratamiento específico. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo le hacemos para confirmar que hay amiloide? Y todavía más importante, ¿cómo identificamos con total certeza cuál es la proteína que está causando todo el problema? Perfecto. Miren esta imagen porque ilustra de maravilla el estándar de oro en histopatología. Del lado izquierdo, ¿qué vemos? Vemos depósitos teñidos con rojo Congo, ahí rodeando un vaso sanguíneo endoneural. Pero la magia, el hallazgo patognomónico, aparece a la derecha. Cuando le ponemos luz polarizada, ¡boom! Esos mismos depósitos brillan con esa clásica birrefringencia verde manzana. Esto, señores, es la prueba visual, inequívoca, de que estamos ante amiloide. Entonces, el proceso diagnóstico sigue una lógica muy clara, paso a paso. Todo empieza, claro, con una alta sospecha clínica. De ahí, el segundo paso es confirmar en el tejido. Y para eso muchas veces basta con una biopsia súper sencilla como un aspirado de grasa abdominal. Si la tinción con rojo Congo sale positiva, entonces llegamos al cuarto. Y de verdad, el paso más importante, la tipificación. Tenemos que saber exactamente qué proteína es, porque si no hacemos esto, simplemente no hay forma de dirigir el tratamiento. Y para esa tipificación, la herramienta reina, el estándar de oro, es la espectrometría de masas. Vean este ejemplo. Lo que hace esta técnica básicamente es analizar la huella digital proteica de los depósitos. Y en este caso, ahí está. Identifica sin lugar a dudas regiones de la cadena ligera lambda 2. Con esto confirmamos un diagnóstico de amiloidosis AL tipo lambda. La belleza de esto es que su sensibilidad y especificidad son prácticamente del 100%. No hay pierde. Vamos a la tercera sección. Ahora sí, nos vamos a enfocar en lo nuestro, las amiloidosis neurológicas. Y aquí hay dos jugadores principales que todo neurólogo tiene que conocer al derecho y al revés. La amiloidosis por transtiretina, ATTR, y la de cadenas ligeras, AL. Ok, dentro de la ATTR hay que tener bien clara una división. Por un lado tenemos la ATTR de tipo salvaje, o wild type. Aquí la proteína TTR es la normal, sin mutaciones. Suele aparecer tarde en la vida, por ahí de los 75 años, y afecta principalmente al corazón. Ahora, del otro lado está la ATTR hereditaria o variante. Aquí sí hay una mutación en la proteína. El inicio puede ser a cualquier edad, a menudo más temprano, y el cuadro es distinto. Puede ser polineuropatía, miocardiopatía o una mezcla de ambas. Y un dato clave. En la forma wild type es muy común ver síndrome del túnel carpiano dilateral y estenosis espinal lumbar. Son pistas importantes. Hablemos ahora del cuadro neurológico de la ATR hereditaria, porque es muy particular. Lo clásico es una polineuropatía sensitivo-motora, axonal y dependiente de longitud. ¿Cómo empieza? Típicamente afecta primero a las fibras pequeñas, así que los pacientes se quejan de problemas con la sensación de dolor y temperatura. De ahí, la cosa progresa a debilidad y desequilibrio. Pero un componente que no podemos olvidar es la neuropatía autonómica, que es muy marcada. Hipotensión ortostática, problemas gastrointestinales. Y aunque es raro, a veces puede haber afectación del sistema nervioso central.
Ahora, la amiloidosis AL, esto es otra historia. Este es un diagnóstico diferencial que tenemos que pensar como una urgencia médica. ¿Por qué? Porque su progresión es rapidísima, fulminante. El deterioro de los órganos es severo y se cree que esto se debe a que las propias cadenas ligeras son tóxicas, incluso antes de que se formen las grandes masas de fibrillas. El tiempo aquí es oro. Y hablando de AL, el pronóstico va de la mano con qué tan afectado está el corazón. Este modelo de la Clínica Mayo del 2004 es fundamental. Se basa en dos biomarcadores cardíacos. Primero, el NT-proBNP, con el punto de corte en 332 nanogramos por litro. Y segundo, la troponina T, con el corte en 0.035 microgramos por litro. Es simple. Un paciente en estadio 1 no tiene ninguno de los dos elevado. Estadio 2 tiene 1. Estadio 3 tiene los dos. Y como se pueden imaginar, pasar de un estadio a otro tiene un impacto brutal en la supervivencia. Bien, llegamos a la cuarta sección, y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Vamos a hablar de los nuevos horizontes terapéuticos. Estamos viviendo un verdadero cambio de paradigma. Estamos dejando atrás el solo tratar los síntomas para entrar a la era de las terapias que de verdad modifican el curso de la enfermedad, sobre todo en ATTR. La primera gran estrategia son los estabilizadores de TTR. Piensen en ellos como un pegamento molecular. Son moléculas pequeñas, como el tafamidis, que lo que hacen es unirse a la transdiretina cuando está en su forma buena, estable, de tetrámero. Al hacer esto, evitan que se rompan los monómeros inestables, que son los que arman todo el lío amiloidogénico. Es una estrategia súper elegante porque ataca el problema justo en su origen. Y justo esto es lo que representa esta animación. Vean con qué precisión la molécula de tafamidis encaja en los sitios de unión del tetrámero de TTR. Al hacer esto, lo blinda, refuerza su estructura y simplemente evita que se desarme en esas subunidades que causan la enfermedad. Es como poner un candado para que la cascada patológica ni siquiera pueda empezar. La segunda estrategia, que también es revolucionaria, son los silenciadores de ARN. Aquí el juego es a otro nivel, es a nivel genético. Estas terapias, como los saRNA o los ASO, van directo al ARN mensajero de la TTR, allá en el hígado. Lo que hacen es interceptarlo para que no se pueda traducir a proteína. Dicho de forma sencilla, le dan una orden directa al hígado. Deja de producir esta proteína problemática. Y esta animación lo muestra perfectamente. Miren cómo esa molécula de siRNA va como un misil teledirigido, se une específicamente a la hebra de ARN mensajero de TTR dentro del hepatocito. Y una vez que se une, ¡listo!, desencadena su degradación. Es literalmente cerrar la llave de paso, apagar el grifo de producción de la proteína amiloidogénica desde la fábrica. Muy bien, llegamos a la última sección, la número 5, aplicación clínica y conclusiones. Vamos a aterrizar todo esto en mensajes clave, en lo que nos tenemos que llevar para nuestra práctica diaria en la consulta. Ok, vamos a resumir los puntos para llevar a casa. Primero, y que quede clarísimo, la amiloidosis sistémica es un mundo, es muy heterogénea. Por eso, la tipificación con espectrometría de masas no es una opción, es obligatoria. Segundo, si tenemos un paciente de más de 50 años con polineuropatía y además túnel del carpo bilateral, hay que pensar en ATTR. La sospecha debe ser alta. Tercero, y esta es una perla clínica, que un paciente tenga una gamapatía monoclonal no es igual a amiloidosis AL. Cuidado, esta puede coexistir hasta en un 39% de los pacientes con ATTR wild type. Es una trampa diagnóstica muy común. Cuarto, en ATTR llegar temprano al diagnóstico lo es todo. Las terapias nuevas funcionan mucho mejor en las etapas iniciales. Y quinto, y lo repito, la amiloidosis AL es una urgencia. Necesita un tratamiento inmediato contra la clona de células plasmáticas. Toda la información que hemos revisado de forma tan detallada se basa principalmente en este excelente artículo de Mukhtar y su equipo, publicado en el Journal of Internal Medicine. Es sin duda una referencia clave en el tema. Y me gustaría cerrar con una pregunta, una que nos debe mover a la reflexión. Ahora que tenemos estas terapias que de verdad cambian la historia natural de la enfermedad, la pregunta es, ¿estamos en nuestra práctica identificando a estos pacientes con amiloidosis neurológica lo suficientemente a tiempo? ¿Lo estamos haciendo lo bastante temprano para que de verdad se lleven el máximo beneficio? Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.